¿Qué tal, estimados alumnos? El día de hoy vamos a continuar con la clase de electricidad y magnetismo, el tema de campos eléctricos de una distribución lineal de cargas. Pero antes de ello vamos a continuar con el tema de integrales de Riemann. Bueno, vamos a empezar con este tema para que tengamos un poquito de la idea cómo pasar de el casos discretos a un caso continuo, en este caso de distribuciones de carga. Y pues bueno, vamos a empezar rápidamente. Supongamos que una función f de x está definida en el intervalo AB, donde ese intervalo se divide n veces en pequeños intervalos. Bueno, esto ya es algo que ustedes conocen de cálculo integral. Suponemos que tenemos nuestra función f de x, este es el eje x y este es el eje y que queremos calcular el área bajo la curva. Entonces lo que hacemos es que el intervalo AB lo dividimos en n partes. Puede ser 10, 20, 30, las que nosotros queramos. Y entonces este intervalo que sería, bueno, esta distancia que sería la distancia B menos la distancia A, si la dividimos entre n, como ustedes pueden notar aquí, cada uno de estos pequeños intervalos le llamamos delta X. De tal forma que este es delta X, este otro es delta X, este otro delta X y así hasta llegar a B. De esa forma nosotros podemos identificar cualquier punto, o más bien cualquier línea de estas que están aquí, como la suma de esta distancia A más un número entero de veces delta X, por ejemplo. Vamos aquí. La distancia que hay del origen aquí es A este punto. Esta es la distancia A. ¿Cuál sería esta distancia? Pues A más una vez delta X. Esta de acá, A más dos veces delta X. A más tres veces delta X, A más cuatro veces delta X, hasta llegar a más n veces delta X, que sería la B. Vamos a fijarnos en un elemento késimo, es decir, aquí. Espero que se vea el cursor, aquí. Y vamos a suponer que esta distancia es k veces delta X, donde k es un entero. Entonces, la distancia del origen a este punto arbitrario, el que yo quiera, que está aquí, es la distancia A más k veces delta X, y lo escribimos de esta forma. Este es importante que lo tengan en cuenta porque lo vamos a utilizar más adelante. Y a este punto que está aquí, que no queda exactamente a la mitad de la barra, queda justo en esta línea negra que se ve aquí, a un ladito de la línea amarilla, ahí. Entonces esa distancia le vamos a llamar xk, arbitrariamente, ¿no? Elegimos esta y pudimos haber elegido esta o la otra, la que sea. Entonces, esa xk va a estar definida como la distancia A más k veces delta X, como ya lo dijimos, donde k puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta n, no importa, ¿sale? No importa cuánto vale k, el chiste es que k sea un entero. Por ejemplo, si k es 0, pues xk sería A, es decir, aquí, este punto. Si k es 1, pues A más delta X, que sería este. Si k es 2, A más 2 veces delta X, etcétera. Bueno, espero que se entienda. Si por alguna razón esto está un poco confuso, pues ustedes pueden preguntarme en clase, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos nosotros este elemento késimo, que está aquí, y lo hemos identificado con la coordenada xk, ahora, ¿cómo calculamos el área de este rectangulito? Pues noten que tenemos aquí xk y tenemos su imagen que sería f de xk, donde f pues es la función, y acuérdense que la función puede ser cualquier cosa, una función seno, logaritmo, x cuadrada, qué sé yo, ¿sí? Aquí va a depender de la función. Y entonces, si nosotros multiplicamos la base, que es delta k para todos estos rectángulos, perdón, delta x,
delta x por f de xk, vamos a tener el área de este rectangulito, ¿sí? Entonces, bueno, y si yo quiero el área total desde A hasta B de todo el área bajo la curva, pues lo único que hacemos es que multiplicamos delta x por todos los f de xk que van desde A a B, es decir, para k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, vamos multiplicando las bases por f de x1, por ejemplo. Delta x por f de x1, delta x por f de x2, delta x por f de x3, etcétera. Donde estos x, donde la k va desde 0 hasta n-1. ¿Por qué está n-1? Porque noten, cuando llegamos aquí al xn, nosotros ya no hacemos el rectángulo de xn, sino lo hacemos del anterior, xn-1. Esto, repito, es repaso solamente de sumas de Riemann y definición de integral definida, ¿sale? No, tampoco me voy a meter en cuestiones de particiones, y aquí estoy suponiendo que todas las particiones son iguales, solamente son las áreas inferiores, no son las superiores, etcétera, pero que se entienda la idea, ¿sí? De a dónde vamos. Entonces, un punto xk en el intervalo AB, que es lo que ya dijimos, se escribe como xk más igual a más k veces delta x, donde la suma de Riemann se define de esta forma. Es la sumatoria de los f de xk por delta x, es decir, los rectangulitos estos, ¿sí? F de xk por delta x, y los voy a sumar desde 0 hasta n-1, es decir, voy a sumar todos los rectangulitos y me va a dar el área bajo la curva aproximada. ¿Y por qué aproximada? Pues porque acuérdense que aquí hay algunos partes que el rectángulo no alcanza a cubrir de la curva. En algunos falta, en algunos se pasa. Entonces es una aproximación. Y ahora, ¿pero para qué me podría servir esto? Esta suma de Riemann. Recuerdan ustedes que aquí la distancia AB yo la dividí en n partes. La pude haber dividido en 10, en 20, en 30, en 5, no importa. No importa el número de veces que yo dividí esta distancia, ¿sí? Lo que importa es que si yo divido entre un número muy grande n de partes, por ejemplo 100, 200, 1000, 1.000.000, entonces esta área de estos rectangulitos se va a parecer cada vez más al área bajo la curva, de tal forma que cuando yo divido entre un número infinito, y lo quiero decir entre comillas, un número infinito de partes, es decir, que delta x va a ser cada vez más pequeño, de tal forma que delta x se pueda convertir en un diferencial de x, no cero, o sea, no se convierte en cero. Entonces, el área bajo la curva, o la suma de Riemann, perdón, se va a convertir en el área bajo la curva, y eso se define como la integral definida, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es hacer un proceso al límite, donde n lo hacemos tender muy grande, n infinito, y esta suma se convierte en una integral. Este xk se va a convertir en la coordenada x de un punto específico, y este delta x se va a convertir en un elemento diferencial, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito más al rato ya aplicado a cargas eléctricas. Entonces decimos, en el límite, cuando n es muy grande, tendiendo a infinito, la suma de Riemann se convierte en una integral, ¿vale? Entonces, noten este patrón. Límite de n, cuando n tiende a infinito, de k igual a 0 hasta n-1, se convierte en la integral de a a b. De a a b de este, ¿sí? A y b no son arbitrarios. Son los que yo fijé desde el principio. Este punto y este punto donde yo hice las particiones. F de xk, cuando xk se define como una combinación lineal, bueno, de delta x, una forma lineal de delta x, xk se convierte en la coordenada x, y delta x se convierte en la diferencial de x, y ese va a ser importante que ustedes lo tengan en cuenta porque lo vamos a utilizar más adelante, ¿vale? Esto no es otra cosa que la definición de integral, que es área bajo la curva entre los puntos A y B. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que si dividimos el intervalo AB en infinitas partes,
se puede cambiar la sumatoria en integral y las variables xk y delta x en x y dx respectivamente. Esto ya lo dije. ¿Vale? Nada más lo estoy leyendo. Vamos a hacer un ejemplito muy sencillo. Supongamos que la función f de x es igual a x cuadrada. Es una parábola. Y queremos calcular el área bajo la curva entre el intervalo 1 y 7. Vamos a hacerlo con suma de Riemann. ¿Qué pasa o cuánto me saldría si ese intervalo 1, 7, de 1 a 7, que son 6 unidades, yo le divido en 10 partes y en 20 partes? ¿Cuánto me saldría el área bajo la curva de la función x cuadrada? ¿Sí? Y aquí A sería 1 y B es igual a 7. Pues vamos a verlo, ¿no? No hacemos otra cosa más que utilizar esta definición de suma de Riemann. Entonces, pues, delta x sería 7 menos 1 entre 10, punto 6. Primer caso cuando n es igual a 10. Entonces tenemos, la partición, bueno, el elemento késimo va desde 0 hasta 10 menos 1. Recuerden que era n menos 1. Va desde 0 hasta 9. De el xk, acuérdense que xk se definía como a más k por delta x. En este caso a vale 1, el k pues es el elemento késimo y el delta x vale 0.6. Esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 0.6. ¿Vale? No estamos haciendo otra cosa más que utilizar esta formulita. Y entonces hacemos 1. Si primero con k igual a 0 es 1 al cuadrado por 0.6, más 1 más 0.6 al cuadrado por 0.6, etcétera, ¿sale? Estoy utilizando f igual a x cuadrada. Y si ustedes hacen todos estos, pues les va a dar este valor, ¿no? 99.96. Obviamente esto yo no lo hice, yo utilicé por acá una simulación que está en internet. Acá está, de GeoGebra, está muy sencillito. Ustedes ponen la función, espero que se vea, f de x igual a x cuadrada, ponen los intervalos donde quieren, qué tanto quiere que se divida. Por ejemplo, voy a hacerlo un poquito más grande, aquí está la función x cuadrada, y yo puse el intervalo desde el 1 al 7 y pongo el número de particiones, ¿no? 13, 14, 15, 20, y aquí al final me da la suma inferior, ¿de acuerdo? Y pues ya no tenemos que hacer los cálculos, hay programas que lo hacen. Pero la idea es que nosotros entendamos qué estamos haciendo, ¿sí? Entonces cuando esta función la dividimos en 10 partes, el intervalo en 10 partes de la función x cuadrada entre el 1 y el 7 en x, el área bajo la curva me daría 99.96. Bueno, y ya, ese es un número, no nos dice mucho. ¿Qué pasa si yo ahora, en vez de dividir entre 10, hubiera dividido en 20 partes? En 20 partes, pues el intervalo delta x es 0.3 y aplicamos exactamente lo mismo. 1 más k por 0.3 elevado al cuadrado por ese delta x que es 0.3. Sumamos desde 0 hasta 20 menos 1 y el resultado me da 106.89. Si se dan cuenta, comparado con el anterior, es un poco más grande. Es decir, que ahora ya tenemos un área bajo la curva más precisa y lo podemos ver aquí. Si hacemos 10 divisiones, noten ustedes que el área se está quedando corta porque hay unos triangulitos que no están siendo considerados bajo la curva, ¿sí? De área. Pero cuando hacemos 20, bueno, pues esos triangulitos se van haciendo cada vez más pequeños. Y noten que si hacemos más divisiones hasta 50, 70, 100, estos pequeños triangulitos ya prácticamente se están haciendo cero. Miren, nótenlo, ¿vale? Ok, entonces cuando n es muy 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 grande, entonces estos triangulitos se hacen cero y nosotros obtenemos el área bajo la curva exacta desde 1 a 7, ¿vale? Bueno, repito nuevamente, esto es repaso, no es algo nuevo. Y si ustedes o alguno de ustedes no se acordaba de esto y no le está entendiendo, con confianza puede preguntar. ¿Qué pasa entonces ahora cuando n lo hacemos muy grande? Es decir, tiende a infinito. Bueno, pues noten ustedes que aquí primero habíamos definido
bueno, la función era x cuadrado, teníamos xk al cuadrado por delta x y sumábamos desde 0 hasta n menos 1. Si hacemos el proceso a infinito, cuando n es muy grande, dijimos que podíamos cambiar la sumatoria por una integral. ¿Desde dónde? Desde 1 hasta 7, que eran nuestros valores que habíamos fijado, desde 1 a 7. Xk se convierte en x, entonces como está al cuadrado, pues es x cuadrado, y el delta x se convierte en un diferencial de x. Y ahora nosotros ya sabemos que la integral de la función x cuadrada pues es x cúbica entre 3. Ponemos x cúbica entre 3 y evaluamos desde 7, primero en 7 y luego en 1 y lo restamos. Y esto me da aquí 114. Y vamos a ver si es cierto. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hacemos divisiones muy grandes, nos estamos acercando al 114. De hecho, cuando hacemos 100 divisiones, apenas llegamos al 112.56, pero la integral en realidad es 114. ¿Vale? Ok, bueno, pues ya. No le damos más vueltas a este asunto. Esto ya lo han hecho ustedes en otras ocasiones. Espero que lo recuerden. Y vamos a ver pues para qué nos sirve. Vamos ahora a un ejemplo de un campo eléctrico provocado o debido a un arreglo de cargas, de muchas cargas. ¿Sale? Regresemos a las configuraciones de cargas eléctricas para calcular el campo magnético de un arreglo lineal de n cargas positivas, como se muestra en la figura. Entonces vamos a ver esta figura. Tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. Es decir, aquí solamente vamos a trabajar en 2 dimensiones. Mientras, del origen sobre el eje Y tenemos un punto P. Ese punto P pues es el que yo quiero. Ahí quiero calcular el campo eléctrico. Y está, a una altura H. ¿Ok? A una altura H. Sobre el eje X positivo, a una distancia A, yo voy a poner una carga Q. Y luego, de aquí hasta una distancia L, ¿sí? Puede ser, no sé, 1 metro, medio metro, no importa. Yo voy a poner N cargas. Puedo poner 10, 20, 50, las que yo quiera. ¿Sí? Porque entre una distancia L yo no tengo un límite para poner cargas. Yo puedo decir, ok, a partir de A, una distancia L de 1 metro, yo voy a poner 1000 cargas. ¿Sí? 1000, las que yo quiera. Entonces las distribuyo aquí. Una carga, la primera, la segunda, la tercera, hasta llegar acá. Y voy a suponer que todas estas cargas están distribuidas uniformemente, es decir, que la distancia entre una carga y otra siempre es la misma. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Entonces, bueno, pues si ustedes se dan cuenta, va a haber cada carga, esta va a generar un campo en esta dirección, ¿sí? En este punto. Va a ir esta carga para acá. Si yo me fijo en la segunda, bueno, mejor voy a hacer otra línea. Ahí disculpen lo arcaico de esto. Bueno, esta carga va a generar un campo para acá, ¿sí? Y pues vamos a fijarnos en otra. Por ejemplo, esta carga de acá va a generar un campo hacia acá. Vamos a otra. Por ejemplo, esta de aquí, la penúltima, va a generar un campo hacia acá. De tal forma que todas las cargas van a generar campos. De hecho, en este sentido, en el tercer cuadrante, no en el segundo cuadrante. De tal forma que y todas estas campos se van a sumar. Y cuando yo sume todos los campos, voy a tener un campo resultante. Es decir, yo voy a tener un campo así, no sé, quiero poner esta dirección por decir algo, ¿no? Puede ser, no sabemos ahorita cuál es la dirección del campo, pero voy a tener un campo resultante. Hasta ahí espero que esto sí esté quedando claro. Cada carga va a contribuir con un campo en este punto, pero noten que van a tener diferentes direcciones, de tal forma que cuando yo sume todas, voy a tener un campo resultante. El objetivo del día de hoy es calcular
el, la magnitud de ese campo resultante debido a todas estas cargas que están aquí. Pero bueno, vamos por partes. Las cargas están separadas por una distancia delta x, una de otra, de tal forma que la carga en el lugar késimo tiene la coordenada xk igual a más k por delta x. No, esta q no va. Y de hecho esto ya nos suena parecido, ¿verdad? Lo vimos hace ratito en las sumas de Riemann. Entonces, regresamos nuevamente a nuestro dibujo. La primera carga está a una distancia a. La siguiente carga está a una distancia a más una vez delta x. La otra a más 2 veces delta x. A más 3 veces delta x. A más 4 veces delta x. Para un elemento késimo, a más k veces delta x. Y la última sería a más n veces delta x. ¿Sí? Y pues ya, nosotros nos vamos a fijar solamente en un elemento késimo, porque no nos vamos a fijar en el primero y hacer el campo, en el segundo y el campo, en el tercero y el campo, no. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a fijar en un elemento k, cualquiera. No sé si dije que todas las cargas son iguales, ¿eh? Aquí, en este caso, nosotros debemos pensar que las cargas todas son igualitas y están separadas exactamente la misma distancia delta x, que por cierto es L entre N. Todas son, tienen la misma distancia y tienen la misma carga. Entonces, si no, no podríamos hacer este análisis. Bueno, entonces, fíjense que nosotros ya tenemos la distancia del origen a esta carga, que es xk, que es a más k delta x, es xk, y tenemos la altura del punto P. Entonces podríamos trazar una hipotenusa, ¿no? Bueno, vamos a calcular la magnitud del campo eléctrico EK. Por cierto, si nosotros nos fijamos solo en el elemento késimo, este de aquí, pues va a producir un campo que le vamos a llamar EK. ¿Sí? EK. Bueno, es solamente el késimo. Por ejemplo, si nos fijáramos solo en la carga 1, va a producir un campo E1, un campo E2, un campo E3, y para el elemento késimo, pues un campo EK. ¿Sí? Esa es a final de cuentas, eso es solo una etiqueta, ¿sí?, que hace referencia al elemento késimo. Entonces, calculemos la magnitud del campo eléctrico EK en el punto P, producido por la carga más Q. Está en el punto XK. Pues acá tenemos el dibujito. Bueno, ya vamos a las matemáticas como tal. Tenemos que la distancia al elemento késimo es xk, la altura es h, y la hipotenusa, que es la distancia que hay entre la carga késima y el punto P, es la raíz de h cuadrada más xk cuadrada. ¿Sí? Y este es el campo EK. Aquí no nos vamos a preocupar ahorita por la dirección X y Y, solamente quiero la magnitud. Y bueno, pues utilizando las ecuaciones que vimos en clase, el campo, en este caso késimo, este que está aquí, es la constante eléctrica por la carga Q, dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia es raíz de h cuadrada más xk cuadrada, pues al cuadrado nada más es quitarle la raíz. Y ya tenemos esto. ¿Sí? Ahora, aquí, antes de hacer la sumatoria de todas estas, nosotros debemos fijarnos en algo importante. Y aquí es importante que sí pongan mucha atención. Las cargas están distribuidas uniformemente a lo largo de la distancia L. Así que si dividimos todas esas cargas entre L, vamos a obtener esto. Bueno, aquí tenemos n cargas, ¿sí? Todas esas n cargas, por ejemplo, 20 cargas, 50 cargas, no importa. Todas están distribuidas en una distancia L. Si recuerdan ustedes en el dibujos anteriores, de este punto. No, perdón. No, lo voy a ver acá mejor. Desde el punto A hasta el final de la configuración, nosotros tenemos una distancia L. Entonces, y el total de cargas es n veces
Q, porque cada una de estas esferitas tiene carga Q, entonces la carga total sería N veces Q. Entonces, si dividimos la carga total N veces Q entre la distancia L, obtenemos un elemento lambda que se llama distribución lineal de carga. Como todas están distribuidas uniformemente, ese lambda es una constante. Es importante que lo tengan en mente porque lo vamos a utilizar. De hecho, vamos a utilizar algo que se llama distribución lineal de carga y distribución superficial de carga. Entonces, acuérdense de este numerito. Ese lambda es una constante, indica la cantidad de carga por unidad de longitud. Si de aquí despejamos la carga, pues obtenemos que Q es lambda L entre N. ¿Sí? Nada más hice un despeje de Q. Pero recuerden que L entre N, ¿quién era? Es precisamente delta X, es decir, la longitud dividida entre las N cargas o los N espacios. Entonces, este L entre N, lo vamos a ver acá, voy a regresar a la figurita, acuérdense, delta X era la distancia L dividido entre el número de cargas. Entonces, pues lo sustituimos aquí y tenemos que la carga Q es igual a esa distribución lineal de carga por delta X. Entonces, esto lo metemos en la fórmula para el campo eléctrico késimo, sustituimos Q por esta expresión que está aquí y nos da esto. Campo eléctrico es constante eléctrica por distribución lineal de carga por delta X entre esta h cuadrado, que era la altura al punto P, más xk al cuadrado, la distancia al elemento késimo. Ahora, vamos a sumar todas las contribuciones de todos los elementos, de todas las cargas, es decir, E1, E2, E3, E4, etcétera, hasta N-1. De esta forma, nosotros vamos a tener la suma de todos los campos. Entonces, pues, sumamos. El campo total es la suma desde 0 hasta N-1 de EK, que sería K, la suma, bueno, lo mismo que está aquí, nada más que sumamos desde 0 hasta N-1. Noten que la constante eléctrica y lambda son constantes. Los podemos sacar de la integral, perdón, de la sumatoria. Y ahora sí tenemos esto. Y ahora fíjense que esto tiene la forma de una suma de Riemann. Tenemos el elemento delta X y una función que depende de xk. Y una suma que va desde 0 hasta n-1. ¿Y qué pasaría si nosotros entonces ahora en esta configuración no metemos 20 cargas, 30 cargas, 50 cargas en esta distancia L, sino metemos un número muy grande, 100, 200, 500, 1.000.000, 10 a la 19, ¿sí? Si tenemos un número extremadamente grande, ¿sí? Y cuando hablo de extremadamente grande, estoy hablando de la cantidad de cargas eléctricas, en este caso electrones o huecos, que hay, por ejemplo, en una carga de un coulomb o un microcoulomb. Les había dicho que eran 10 a la tanto, ¿no? 10 a la 15 o 10 a la algo. Estamos hablando de números muy grandes. Entonces, cuando n es muy grande, nosotros podemos, y no necesariamente infinito, cuando n es muy grande, podemos sustituir esta sumatoria por una integral, delta x por un diferencial de x y xk por la variable x. Y en efecto, es lo que hacemos, ¿sí? Esto es la definición de integral. Entonces, esta suma la podemos considerar como una integral que era de a a b. En este caso, pues vamos de a, de la distancia a más l. Delta x, pues lo convertimos en un diferencial de x y xk lo convertimos en la variable x. De esta forma, el campo eléctrico total se calcula como una integral. La integral es la constante eléctrica por la distribución lineal de carga, la integral que va desde a más l, diferencial de x entre h cuadrado más x cuadrado. ¿Vale? Y ya, de hecho esto es como magia, esto es algo muy impresionante, porque si tenemos distribuciones de carga muy grandes, nosotros con toda confianza podemos pasar de sumatorias a integrales. Y ustedes saben que las cargas
no están distribuidas como de manera continua, sino discretas, porque vimos en la clase pasada que las cargas, pues hay una carga mínima, que es la carga del electrón, pero como son tantas cargas, o sea, tantos pequeñas cargas que existen en un objeto de 1 centímetro, por ejemplo, que podemos considerar que este n es muy grande, casi tendiendo a infinito. Esto tendría yo que asegurarlo, pero es tan grande que podemos cambiar la integral, la sumatoria en integral. El delta x, que es la separación entre una carga y otra, como un elemento diferencial. Y bueno, esto viene pegado, que la xk se convierte en x. Y pues ya, lo único que hay que hacer es hacer esta integral y evaluar desde a más l. Y pues ya, si yo les digo a vale 1 metro, l vale 5 metros y la altura h vale 20 centímetros, pues ustedes calculan la integral y ya, no hay ningún problema, les da el número del campo total. Y bueno, pues ¿qué se les va a quedar de tarea para ustedes? Número 1, o inciso A, calculen esta integral para cualquier valor de a, h y l. ¿Sí? Entonces, pues no se tienen tampoco que complicar la vida. Si la quieren hacer a mano, adelante. Si no, se van ustedes a un programita que está por acá, que se llama calculadora de integrales. Le meten la función, los límites y les da por acá la solución. ¿Sí? Entonces, a mí no me interesa que ustedes sepan hacer las integrales, sino que sepan, pues, que den la solución. Inciso B. ¿Cuál es el valor de la integral cuando h es igual a 0? Este es súper facilito. Imagínense que aquí es h igual a 0. Pues la ponen aquí, h igual a 0, ¿y cuánto les da esta integral? Esta está bien sencilla, no tiene ningún chiste. Ahora, para ese caso, h igual a 0, suponga que a, es decir, esta distancia a, es muy grande comparada con l. ¿Sí? Es muy grande comparada con l y con h también. Bueno, comparada con l y con h. Bueno, este no es... perdón, si h es igual a 0, una disculpa. Sí, h es igual a 0. Entonces, a es muy grande. Cuando resuelvan esta integral, bueno, cuando pongan aquí h igual a 0 y resuelvan esta integral, consideren que a es muy grande, mucho, muy grande, y que l es despreciable comparado con a. Demuestre que esta distribución de carga se comporta como si fuera una carga puntual. ¿Vale? Este está un poquito más interesante, pero es muy sencillito. Y esta tarea, bueno, pues la entregan la siguiente sesión que nos veamos. ¿De acuerdo? Y por favor también entreguen el apunte. Todo esto que yo estoy poniendo aquí, escriban en su libreta y me lo entregan como un apunte. ¿De acuerdo? Pues bueno, chicos, yo les agradezco mucho su atención. Pues que la sigan pasando bien. Hasta luego.